Amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar conversando sobre campos calculados para tablas dinámicas. Vamos a ver cómo se generan estos y las diferentes posibilidades que hay de hacerlos. Si se quedan hasta el final del video van a ver cómo generar un campo calculado mediante fórmulas y usando condicionantes, amigos. Les saluda Fabián Hidrobo, bienvenidos y empecemos. Como ustedes ven, acá tenemos una tabla de ventas del año 2020. Y acá tenemos la primera columna donde tenemos el vendedor, la forma de pago, el nombre de producto y el subtotal de ventas. Como ustedes ven, amigos, en esta tabla tenemos únicamente valores numéricos, solamente el subtotal de las ventas, ¿no es cierto? ¿Qué tendríamos que hacer si yo quiero generar, por ejemplo, el IVA de estas ventas? Tendría que generar una nueva columna acá en donde me diga el IVA y calcularía, ¿no es cierto?, en base al subtotal multiplicado por, en el caso de mi país, el 12%, ¿no es cierto? Tendría acá el IVA. Para sacar el total sería una nueva columna en donde ponga que sea igual al subtotal más el IVA y así sucesivamente todos los cálculos. Pero yo no quiero que se mueva o se altere mi base de datos. Yo solo quiero tener esta información en la base de datos. Lo que vamos a hacer vamos a hacer estos cálculos directamente sobre nuestras tablas dinámicas. Esas son las ventajas de usar estos campos calculados dentro de tablas dinámicas. Entonces, vamos a generar nuestra tabla dinámica. Nos ponemos dentro de la tabla, vamos a insertar tabla dinámica. Le vamos a decir la tabla o rango es la tabla 1 y le vamos a decir que nos coloque una hoja, la ubicación. Vamos a colocar dentro de esta misma hoja para que ustedes vayan viendo y poder tener la información acá al lado para ir comparando. Le damos a aceptar. Perdón. Y aquí ya tenemos nuestra tabla dinámica, ¿no es cierto? Fíjense una cosa primero. Acá tenemos los campos de nuestra tabla dinámica que podemos usar dentro de los cálculos que vamos a hacer. ¿Qué campos tenemos? Vendedor, forma de pago, nombre del producto y subtotal, ¿no es cierto? Tenemos los mismos campos, los mismos 4 campos que tenemos en nuestra base de datos. Esto quiero que se fijen porque después vamos a ver lo que sucede aquí también. Entonces vamos a generar una tabla dinámica por vendedor, le voy a poner en las filas y el subtotal le voy a poner en valores. Ya tengo acá generada mi tabla dinámica, ¿no es cierto? Tengo, como les decía, por vendedor. Voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor esto, ¿sí? Ahí lo tenemos. Acá tenemos por vendedor y el subtotal de las ventas de cada uno de nuestros vendedores. Le vamos a dar un formato moneda para que se vea mejor. Tenemos acá ya y tenemos la cantidad. Ahora, aquí como ustedes ven nos dice la suma del subtotal, ¿no es cierto? Que es la última columna que tenemos en nuestra base de datos para cada uno de los vendedores. Ahora, ¿cómo voy a calcular el IVA, amigos? Entonces, me coloco dentro de mi tabla, me voy a la parte de analizar, a la pestaña en la parte superior en analizar, le doy clic y me voy a esta de campos, elementos y conjuntos. Le doy un clic aquí y acá me asoma campo calculado. Le doy un clic. Y vean amigos, acá tengo esta ventana que me dice inserta campo calculado. Me pide un nombre. Yo le voy a poner el nombre, como les decía, voy a calcular el IVA. Entonces le pongo IVA. Y acá me dice la fórmula. Borro el 0 y le dejo el igual. ¿A qué va a ser el IVA? En este caso va a ser igual al subtotal, ¿no es cierto? Que tengo acá abajo dentro de los campos, como ustedes ven. Le doy doble clic y ya se me pasa a la fórmula, vean. Multiplicado por qué? Por el 12%. Esto sí tienen que colocar correcto, 12%, porque si yo solo coloco 12, eso es un número, no es un porcentaje. O si no, tendría que colocar 0.12. Pero le voy a decir por el 12% y le voy a dar aceptar. Y vean amigos, automáticamente acá ya tengo el IVA calculado. Me calculó en base al subtotal el IVA para cada uno de mis vendedores. Sí, ya tengo el primer campo calculado. Ahora, yo quiero sacar el total de ventas. ¿A qué va a ser igual? Al subtotal más el IVA, ¿no es cierto? Entonces, me coloco dentro de la tabla. Me voy nuevamente a analizar campos de elementos y conjuntos. Le doy en campo calculado. Y le digo acá, ¿qué va a ser esto? El total, ¿no es cierto? De nuestras ventas. La fórmula, borro el 0 y le digo que es igual a que al subtotal, le doy doble clic, más, le pongo el signo más, el IVA, le doy doble clic en IVA, ya se me genera acá la fórmula, subtotal más IVA. Le doy aceptar. Y vean amigos, ya tengo acá
la fórmula que mejor dicho, el campo que se generó. Aquí me está sumando ya el subtotal más el IVA y tengo las ventas totales. Si yo no quiero que diga suma, podría cambiar directamente, le doy un clic en la celda donde tengo la información y le cambio. Ven, le doy enter y acá tengo, dice el nombre, ya existe. Para hacer esto le puedo dar ya sea un espacio al inicio o ponerle un punto al final y le doy enter y ahora sí coge, vean amigos. Acá en IVA igual. Le voy a borrar la parte que dice suma y le dejo el IVA ahí. Le doy enter y ya tengo acá. Y acá la suma total, igual. Le voy a borrar toda la parte que dice ahí y le doy enter y ya tengo, vean ustedes acá. Por vendedor tengo el subtotal, el IVA y el total. Como les decía amigos, vean la importancia de estos campos calculados. Si ustedes ven en nuestra base de datos que tenemos solamente el subtotal, pero en base a estos campos hemos generado que el subtotal, el IVA y el total. Tenemos nueva información dentro de nuestra tabla dinámica. Ahora también les quería indicar esto, vean acá. Si yo me voy a los campos de nuestra tabla dinámica, al principio, ¿qué teníamos, amigos? Solo teníamos los 4 campos hasta nombre del producto, ¿no es cierto? Vendedor, forma de pago, nombre del producto y el subtotal. Ahora ya tenemos generado acá el IVA y el total. Podemos también trabajar ya con estos nuevos campos dentro de nuestras tablas dinámicas. Se genera ya en los campos de la tabla dinámica, como ustedes pueden ver. Ahora, viene la parte que les decía, la parte final o una nueva forma de calcular un campo calculado, una forma muy interesante y que también se puede usar y que no muchas personas lo conocen. Yo quiero que me calcule en base al total de las ventas, todas las personas que han vendido sobre los 2,5 millones de dólares le vamos a dar un bono del 1.5% del subtotal. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a hacer un campo calculado, pero obviamente solo para las personas que cumplen esa condición. Entonces, vean cómo se hace. Vamos a analizar campo, elemento y conjunto, campo calculado. Aquí le vamos a poner bono al nombre del campo y en la fórmula vamos a escribir lo siguiente. Como tiene que cumplir una condición, vamos a usar la función si. Escribimos la función si. Aquí sí tenemos que acordarnos cómo funciona o cómo trabaja esta función, porque aquí no nos van a salir los argumentos. Entonces, si abrimos paréntesis, ¿qué le vamos a decir en este caso? Si el total, ¿no es cierto?, que tenemos acá abajo en la parte esta que dice campos, le damos doble clic en total, ya tenemos arriba, es mayor que 2.500.000, ¿no es cierto? Ya, 2.500.000 es nuestra condición. Entonces que nos ponga que al subtotal, porque nosotros queríamos que al subtotal nos calcule en base al subtotal nos calcule este bono. Entonces, le damos doble clic al subtotal, nos multiplique, sería por 1.5%, ¿no es cierto? Que es el valor que le vamos a, el bono que le vamos a dar. Caso contrario, coma, que nos deje en cero, que no nos ponga ningún bono. Cerramos el paréntesis y le damos a aceptar, amigos. Y vean, acá ya tenemos calculado el bono. En el caso de Alberto Morales, como el valor es menor a 2,5 millones, no tiene bono. El caso de la siguiente persona, Laura Gutiérrez, como ya es mayor a 2,5 millones, se genera el bono, el 1.5% de este valor del subtotal, porque esa es nuestra condición o esa es la característica que nosotros queremos que se genere en este campo. Y así se van generando para todos los campos, amigos. Entonces vean ustedes, se pueden utilizar estos campos calculados usando también fórmulas, que es muy importante para poder hacer nuestros informes, por ejemplo. Ahora, veamos acá en el caso, por ejemplo, del señor Pedro Castro López, que está en 2.485.000, ¿no es cierto? Por eso no tiene bono. Pero, ¿qué pasa si yo le cambio aquí Pedro Castro López a uno de ellos? Le voy a poner aquí, por ejemplo, 250.000 al azar, ¿no es cierto? Para que se me pase este valor. Y van a ver lo que sucede, amigos. Lo que tenemos que hacer es únicamente actualizar la tabla dinámica, porque como ustedes saben, las tablas dinámicas no se actualizan solas. Para eso vamos a analizar y ponemos actualizar, actualizar todo.
Y vean amigos, ahora como Pedro Castro López ya pasó a 2.705.000, ya tiene el bono, se le generó un bono de $36.000. Y obviamente el IVA también se actualizó y por ende el total, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes ven amigos, toda esta información se puede utilizar directamente de una forma muy resumida ya dentro de nuestra tabla dinámica y no tenemos que generar nuevas columnas en nuestras bases de datos, amigos. Si les gustó toda esta información, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les indique cuando vayamos a subir un nuevo video. Denle like, coméntenlo y compártanlo, amigos. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.